días tengan todos. Bienvenidos a este conversatorio organizado por el Colegio de Profesores del Colegio de San Luis. Es una idea original de nuestra colega Neira Alvarado. Y el objetivo de este conversatorio pues, es ofrecer un espacio para reflexionar sobre cuáles son los retos a los que se enfrentan las comunidades académicas y las áreas de desempeño científico en un contexto de inicio de un nuevo periodo de gobierno en México, considerado como el segundo piso de la Cuarta Transformación, el regreso de Donald Trump en nuestro país vecino por un segundo periodo, ¿no?, en esta presidencia de los Estados Unidos, todo ello en un contexto de cambio en las políticas científicas, en las reasignaciones presupuestales, los derechos humanos, el dominio de lo digital, las amenazas arancelarias, entre otros tantos aspectos. Entonces, es una buena oportunidad para tener conversaciones respecto a estos temas. Este es el segundo conversatorio que hemos organizado desde el Colegio de Profesores. En esta organización, pues participamos además del doctor Antonio Aguilera, el doctor Carlos Rubén Ruiz Medrano y la doctora Neira Alvarado. Y pues el día de hoy nos convoca el conversatorio que hemos titulado Las ciencias en la era de Trump y el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y pues tenemos un cartel de primer nivel, ¿no? De nuestros dos invitados el día de hoy, con quienes podremos tener la oportunidad de charlar, son el doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y el doctor David Arellano Gaut, de la composición, la división de Administración Pública del CIDE. Bienvenidos sean ustedes a este conversatorio. Los presento brevemente a los doctores. El doctor David Arellano es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, conocido como CIDE, que es institución hermana del Colegio de San Luis, y doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado en Denver, ¿no?, Estados Unidos. Es profesor investigador, como les comentaba, en la Facultad de Administración Pública del CIDE, y ha impartido clases y conferencias en diversas instituciones académicas como la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Colorado, la UNAM, la Flaxo, en México, la Universidad de Cornell, en la Universidad Metropolitana, entre otras, ¿no? Ha desarrollado diversas actividades de consultoría sobre temas organizacionales en diversas dependencias nacionales e internacionales, y ha publicado más de 10 libros en temas de estudios organizacionales y gestión pública, así como diversos artículos académicos en revistas arbitradas nacionales y en el extranjero. Es el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y fue editor de la revista Gestión y Política Pública y editor de Organization Studies. Respecto al doctor José Antonio Lascano, quisiera mencionar que el doctor Lascano es egresado de la licenciatura en Biología y doctor en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor emérito con 45 años de antigüedad académica en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su laboratorio Origen de la Vida del Departamento de Biología Evolutiva, desarrolla su línea de investigación sobre origen y evolución temprana de la vida. Y él imparte un curso que debe ser realmente sensacional, que es El origen de la vida. El doctor Antonio Lascano ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos me limito a mencionar solo algunos. Ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad de Milán, el mismo doctorado honoris causa por la Universidad de Valencia. Ha sido 2 veces presidente de la International Society for the Study of Origins of Life y Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias naturales, el premio recibido en 2007. Miembro del Colegio Nacional desde el año 2015. Pertenece a la International Society for the Study of the Origins of Life y tiene más de 150 publicaciones arbitradas. Entonces, como les mencionaba, tendremos un muy interesante conversatorio el día
el día de hoy. Es un conversatorio que, bueno, tenemos propiamente de modalidad híbrida, pues la idea es tener una participación tanto presencial como también tenerla en línea. Así es que no olviden que nos están viendo mediante Facebook Live, que pueden utilizar el chat para poder enviarnos sus comentarios, preguntas, opiniones, críticas, etcétera. Entonces, bueno, siendo así, cederé entonces la palabra a mi colega Antonio Aguilera, quien procederá a moderar este conversatorio. Entonces, adelante, Antonio, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Doctor Arellano, doctor Lascano, muy buenos días, tardes para el doctor Lascano. Bienvenidos a este conversatorio. Y pues bueno, yo voy a permitirme hacerles tres preguntas que en sí lo que buscan son motivar la reflexión académica sobre aspectos relevantes de la ciencia contemporánea. Y como bien lo dice el título del conversatorio, que es las ciencias en la era de Trump y el segundo piso de la 4T, pues las preguntas vienen en relación a eso. La primera pregunta, el tema es política científica y autarquía, un riesgo compartido. Y la podríamos formular con lo siguiente. En los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum se han promovido discursos de autosuficiencia nacional en distintos ámbitos. En el caso de la ciencia y la educación superior, ¿qué consecuencias podría tener este enfoque en la cooperación internacional, la producción de conocimiento y la institucionalidad científica en ambos países? Doctor Lascano, le damos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un placer de veras poderlos acompañar. Me habían invitado a estar con ustedes en San Luis Potosí, pero ya tenía el compromiso previo de venir a Londres, por un lado, y por otro lado, bueno, siempre puede uno ahora comunicarse con una serie de medios como este. A ver, tratando de responder a su pregunta, déjenme hacer una aclaración que para mí es muy importante, y es que después de haber observado las acciones que está tomando el presidente Trump mediante órdenes ejecutivas, que entiendo que en términos legales son una especie de decreto porque no ha consultado al poder legislativo en los Estados Unidos, lo que ve uno es una serie de resultados que recuerdan mucho lo que pasó durante el gobierno del expresidente eh, eh, anterior en México, de Andrés Manuel López Obrador. Y de repente me di cuenta de algo que probablemente era muy visible para los politólogos, para los sociólogos, pero que para mí no lo era. Hay una serie de similitudes enormes entre ambos, verdaderamente extraordinarios. Y de repente cuando se pone uno a ver lo que está pasando en América Latina o en otras partes del mundo como Hungría con el premier Víctor Orbán, descubre uno que las similitudes son exactamente, son muy profundas. Y quiero mencionar el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, el caso de Javier Milei en Argentina, el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. Y yo creo que todos tienen un factor común o una serie de rasgos en común, y es que en buena medida todos ellos, excepto Maduro desde luego y Ortega en Venezuela y en Nicaragua respectivamente, han accedido al poder mediante elecciones libres. En todos ellos, lo que uno está viendo o lo que uno observó durante sus gobiernos, como con Bolsonaro o como con López Obrador, es una actitud populista en donde con un lenguaje muy simple
dividen a la sociedad en dos extremos. Por un lado, el pueblo bueno, que intuitivamente sabe cómo proceder, y por otro lado, una élite que en el caso de todos los exmandatarios o mandatarios que estoy mencionando, tienen un rechazo a las ciencias, a la educación superior. Y son estas élites o castas, para usar el término que se utiliza en Italia, por ejemplo, a las que hacen responsables de, en buena medida, los males que sufre el pueblo. Es decir, lo que estamos viendo, me parece, es que el populismo, que entiendo por los politólogos no es fácil de definir, que es un subproducto de la democracia, en todos los casos se plantea una versión simplista y negativa de la actividad científica y de la actividad académica en general, yo diría, a la que ven como un producto inevitable de las élites o las castas. Y creo que allí reside en buena medida la explicación de lo que hemos visto, por ejemplo, durante los últimos 6 años en México con López Obrador. Eh, Unos ataques desenfrenados a la ciencia, una reducción presupuestal, o no hubo aumentos que compensaran, por ejemplo, para la inflación a las instituciones de educación superior, la creación de universidades sin los requerimientos típicos para que la gente tenga una formación adecuada, y solamente se permite la entrada prácticamente sin exámenes, la improvisación de instituciones de educación superior como las universidades Rosario Castellanos y las universidades estas de la salud. Y yo creo que cuando uno lo ve en esta perspectiva, lo que nos damos cuenta es que, independientemente de las posturas de izquierda o de derecha, si queremos llamar de izquierda a Ortega y a Maduro, o de derecha a Jair Bolsonaro o a Milei, lo que uno tiene es el populismo como un pensamiento que recorre horizontalmente muchos países. Estados Unidos sería el caso más reciente, en donde, empujados por esta visión simplista, esquemática de la sociedad, de las primeras cosas que se hacen víctimas son las actividades académicas, las actividades científicas, las instituciones de educación superior. Y creo que esto es verdaderamente terrible, porque implica que habrá que promover o escuchar, hacer una discusión de parte de los politólogos, de parte de la gente dedicada a la sociología, de lo que entendemos por populismo, y entender que uno de sus rasgos definitorios es precisamente este desdén, cuando no un ataque abierto, hacia la actividad científica. Esto es muy terrible porque puedo poner dos ejemplos muy rápidos de la manera en que la ciencia es indispensable para el bienestar de cualquier sociedad contemporánea. Y los ejemplos serían el cambio climático, que es el producto, lo sabemos, de una serie de políticas inadecuadas sobre los recursos ambientales, sobre la contaminación, sobre un desarrollo industrial desmedido que no toma en cuenta la protección de la biodiversidad, del bienestar de la gente, del agua, de la disponibilidad de agua, etcétera. Y el otro caso serían las pandemias. Lo que estamos viendo en los Estados Unidos, y hoy, por ejemplo, salió un estudio muy terrible, resumen de un estudio muy terrible, que demuestra cómo lo que podemos esperar en un lapso muy, muy corto es un aumento en el número de casos de tuberculosis, sobre todo en el sureste asiático, sobre todo en el África subsahariana, como resultado de la cancelación de los programas de USAID. Habría que agregar el descuido, el desdén hacia el cáncer cervicuterino, la preocupación para los enfermos de VIH, que eran protegidos por uno de los programas más generosos que se han tenido en los últimos 20 años, por una parte, y por otra parte el riesgo inminente de que, sin ser alarmista, de que enfrentemos otras epidemias y otras pandemias. Entonces, claramente lo que estamos viendo es que
uno de los esfuerzos de cualquier sociedad democrática contemporánea, creo yo que debería ser atacar precisamente los riesgos que el populismo trae consigo. La pregunta pertinente para ahora en México sería si lo que estamos viendo con ese llamado segundo piso de la cuarta transformación, vamos a tener una política científica más adecuada. Y mi respuesta comenzaría por la mala elección del nombre del segundo piso, porque recuerden que cuando se construyó el segundo piso en la Ciudad de México, se guardaron con una secrecía y se siguen guardando con una secrecía total la asignación de gastos, la asignación de constructores, y eso es exactamente con lo que la ciencia no puede funcionar. La llamada 4T, en el caso de la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, lo que estamos viendo es la transformación de el antiguo CONACYT en una Secretaría de Ciencia, Innovación, Humanidades. Tiene estos nombres rimbombantes que les encantan a los políticos mexicanos. También les encantaban, por cierto, en la Unión Soviética a los viejos estalinistas, hay que decirlo. Y lo que uno ve es que con la transformación del antiguo consejo de lo que era el CONACYT, con H o sin H, en una secretaría, se rigidizan enormemente las decisiones políticas. Por ejemplo, uno de los principios esenciales en la actividad académica, lo sabemos todos, en la actividad científica, en las ciencias naturales y exactas, es la evaluación de pares. ¿Cómo puede reconciliarse la evaluación de pares que representa históricamente la independencia del conocimiento científico de los poderes religiosos, de los poderes políticos? ¿Cómo se puede reconciliar ahora con la rigidez de una secretaría? No es claro qué es lo que va a pasar. No es claro que vayamos a tener una junta de gobierno en la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, etcétera, porque eso no lo permiten ni los usos y costumbres del aparato político mexicano, ni la rigidez misma de una secretaría. Entonces, si a esto le agregamos el problema terrible, realmente terrible, de la falta de recursos, yo creo que lo que estamos enfrentando es una situación muy poco alentadora en un futuro inmediato y en un futuro a mediano y largo plazo. Muchas gracias, doctor Lascano. Le pasaríamos la palabra al doctor Arellano. Adelante, David, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Neira, Sergio, profe Toño, por la invitación. Un gusto y un honor estar también con el profesor Antonio Lascano en esta plática. Lo escuchaba yo al profesor Lascano y pensaba yo cómo le hago para plantear algunos elementos de contrapunto y para que se debata. Y no los encuentro porque estoy impresionado de lo acuerdo que estamos en el montón de cosas que está platicando el profesor y que en efecto pues preocupan. A ver, yo digamos, tengo una visión similar a la del profe Lascano, una manera de ordenar lo que estamos observando, creo yo, es en efecto las acciones de gobiernos populistas están enfrentando el dilema, ¿no? El enigma del sector de ciencia y tecnología y desde mi punto de vista yo creo que existe una posición relativamente clara de que la clave desde este tipo de gobiernos es que no pueden dejar de tener el control sobre un sector tan importante como el de ciencia y tecnología. Es decir, el sector de ciencia y tecnología es un sector especializado que tiene un peso político importante en cualquier país y las reglas de autonomía y las reglas de libertad académica no checan con una visión de control como la que los gobiernos populistas quieren establecer. Ya lo sabemos muy bien, el sector de ciencia y tecnología es un sector altamente especializado, requiere de profesionalización, de tiempos largos, carreras largas, los resultados se ven en el tiempo, es costosa, requiere de recursos importantes y requiere de inversiones institucionales y organizacionales de años o de décadas para establecer, digamos, la estabilidad necesaria en el Colegio de San Luis lo saben muy bien, van a cumplir 30 años, si no mal recuerdo, y pues son 30 años de una labor constante,
de estabilización, de construcción de reglas de la carrera académica, lo que pasó en el CIDE en el sexenio pasado, bueno, pues digamos, deja claro que es muy fácil destruir organizaciones e instituciones en muy pocos años, que se tardaron décadas en construir estas reglas. Entonces, este es un sector importante de peso político, el nuestro, el de ciencia y tecnología. El talento científico y tecnológico es cada vez más apreciado, justo porque es escaso, ¿no? Y justo porque para producirlo y fomentarlo, incentivarlo, dirigirlo, pues requiere de mucho tiempo, de recursos importantes, de mucha claridad política y mental y de un proyecto nacional o general que pues cuesta trabajo y que requiere de personas pensantes y que están dispuestas a una flexibilidad y a un diálogo y a una deliberación y además a la crítica, digamos, ¿no? Entonces, este es un sector, como ya lo dijo el profe Lascano, ¿no? Peyorativamente es un sector que se clasifica por los populistas como de élite, ¿no? Es una cuestión peyorativa. En efecto, es un grupo, es un sector que es pequeño y que es especializado, lo cual hace muy fácil atacarlo con este tipo de elementos peyorativos. Y en efecto también tenemos que plantearnos que el sector de ciencia y tecnología es un factor de poder cada vez más en las sociedades. Evidentemente que tiene un peso en la lógica política y social de cualquier país y ahora con los avances tecnológicos y los impactos que estos están teniendo, pues el elemento político forma parte necesario. En otras palabras, yo sí creo y pienso que aún en un país como México, donde el sector de ciencia y tecnología tiene un peso relativo de poder no tan grande como en Estados Unidos, sin embargo, es algo que tiene que ser controlado, ¿no? Y es algo que tiene que ser gobernado y vigilado y donde esta libertad y esta heterogeneidad del sector no parece ser una buena noticia para esta visión política que se plantea el control como algo muy importante y como algo clave para el proyecto político que quieren establecer, ¿no? Incluso en países como Estados Unidos, pues diversos sectores clave de investigación y enseñanza pues requieren de amplios apoyos del gobierno. Ayer estábamos viendo las amenazas de reducción muy fuerte de recursos que desde el gobierno federal norteamericano se está planteando para un montón de universidades, en este caso bajo la idea de que tienen políticas antisemíticas, ¿no? Antijudías. Y en todo caso, yo sigo pensando de que, pues, que hasta hace poco se aceptaba que los recursos gubernamentales eran importantes para el desarrollo del sector, de un sector que además tenía como algunas condiciones para desarrollar estos recursos o para utilizar estos recursos. Libertad de cátedra, libertad de gobernanza, son como precondiciones, digamos, necesarias para que el sector pudiera avanzar, ¿no? El nuestro es un sector, pues, que tiene potencialmente mucho impacto, pero que, pues, ya dijimos, es caro, muchas veces es disperso, y además defiende su autonomía y, ojo, es capaz de hablarle con la verdad al poder, ¿no? Pese a que el poder lo financia, este es un sector tradicionalmente que cuestiona al poder y que es capaz de hablarle con la verdad al poder. Y entonces, si juntamos, digamos, la idea del control como un proyecto político por parte de los gobiernos populistas y un sector eh, pequeñito pero importante, de peso político relativo importante y que además habla con la verdad y no se calla y es crítico, pues bueno, pues hace una tormenta, es una tormenta perfecta, digamos. No me sorprende entonces la reacción y los intentos de control que se han intentado establecer, ¿no? Ustedes pusieron una palabra bien interesante que era el de la autarquía, ¿no? O de no sé si la autosuficiencia tecnológica tal vez, que todavía suena como un sueño para México, pero la pregunta sigue siendo en el fondo, incluso si el proyecto es autosuficiencia o autarquía, ¿cómo gobernar a este sector de ciencia y tecnología que está tan interconectado, que es tan especializado? La respuesta de los últimos años parece ser controlándola, sujetándola a la obediencia de las élites políticas, porque la pregunta de cómo aprovechar sus grandes beneficios, legitimidad y capacidad, pero teniéndola controlada y subyugada, digamos, a un proyecto político, me parece que es apostar pues al retroceso. Me parece que no les va a salir, digamos, porque de alguna manera parece que quisieran tener lo mejor de los dos mundos, ¿no?
quieren tener un sector que ayuda al país, pero que está callado, subyugado y es obediente al proyecto político, y además gastando el 0.3% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, lo cual es evidentemente una cosa terriblemente baja, ¿no? Y como dijo el profesor Lascano, pues las noticias hasta este momento todavía nos tienen preguntándonos, ¿no? A final de cuentas, incluso este proyecto centralista, vertical, que se planteó en la Ley de Ciencia y Tecnología pasada, pues no queda claro que se vaya a hacer para atrás, ¿no? Y en ese sentido, yo sigo pensando que la perspectiva básica es eh, eh, controlar a este sector y que nuestras reglas creadas por tanto tiempo y en tantos países de autonomía y de libertad y de crítica, pues creo que no están muy bien alineados con este proyecto populista que pues estamos viendo en varios países, como ya el profe Lascano lo estableció. Muchas gracias, David. Eh, pues de cierta manera se han abordado con sus participaciones la pregunta siguiente, que eran los ataques a la ciencia y populismo, paralelismos y divergencias. Entonces, me voy a saltar esta pregunta porque de cierta manera ya la hemos abordado para no ser redundantes y plantearía la siguiente pregunta, que sería políticas de financiamiento y autonomía científica. En México, la política científica bajo el segundo piso de la 4T ha estado marcado por una reconfiguración del CONACYT hacia una Secretaría de Estado y cambios en el financiamiento de la investigación, buscando generar independencia tecnológica en campos específicos como el de los semiconductores. En Estados Unidos, Trump ha sido objeto de controversia debido a recortes presupuestarios, nombramientos cuestionables, como por ejemplo el del senador Kennedy, que es antivacunas, y cambios en políticas ambientales y de salud, lo que ha generado preocupación sobre el futuro de la ciencia y la investigación en Estados Unidos. ¿Qué impacto pueden tener estas políticas en la autonomía de la comunidad científica y en la generación del conocimiento? Doctor Lascano, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que yo quisiera agregar en este punto es algo que parece ser un rasgo de gobernantes o gente con capacidad de decidir cuando los mueve atrás una actitud populista, y es la incapacidad para distinguir entre el conocimiento auténtico, legítimamente establecido, legitimado por la evaluación de pares, y la superchería. Hay gente, por ejemplo, que se azora de la negativa de Bolsonaro a vacunarse durante la pandemia, a los consejos que daba Trump cuando le tocó una parte de la pandemia de COVID, o al hecho de que el presidente López Obrador le otorgara tanto poder como vimos que se le dio al doctor López-Gatell, que lo único que resultó fue en un exceso pavoroso de muertes. Pero no hay que olvidar que también el presidente López Obrador blandía, como si fuera un arma contra los virus, contra las infecciones, las estampitas religiosas. Que tiene dos componentes. Por un lado, el debilitamiento del Estado laico, que yo creo que es un componente esencial de la sociedad mexicana contemporánea, es un componente esencial de una vida democrática, la laicidad, la visión secular. Y por otro lado, también refleja que es una invocación a poderes místicos que tienen un lugar legítimo en otro tipo de sitios, en las iglesias, en las mezquitas, en las sinagogas. Entonces, parece ser esto un rasgo también de los gobernantes populistas, esa incapacidad para distinguir y promover el conocimiento sólido, legitimado por una visión crítica, a cambio del lenguaje fácil, de la visión dicharachera de lo que puede ser, por ejemplo, la importancia de las vacunas. Eh, Veamos ahora el caso específico de Estados Unidos y de México.
Si uno revisa lo que está ocurriendo, y créanme que muchos miembros de la comunidad científica lo hacemos día con día o con mayor frecuencia, lo que está pasando en Estados Unidos, hay una serie de órdenes judiciales que están limitando los errores que está convirtiendo el gobierno estadounidense en este momento. Por un lado, vemos que los riesgos que la gente percibe con la caída en la bolsa de valores o las amenazas de una recesión se dan, pero al mismo tiempo lo que uno ve es órdenes de jueces que en Estados Unidos están evitando despidos, están evitando la cancelación de programas de entrenamiento o de políticas de investigación. En México eso lo vamos a perder. En México eso lo vamos a perder porque es importante, creo yo, tener presente que con la reforma judicial vamos a perder la autonomía de uno de los terceros ejes políticos, no sé si eso sea el nombre adecuado, en la sociedad mexicana, y entonces no vamos a tener la posibilidad, como se tuvo en el sexenio pasado, de, por ejemplo, lograr que se ampararan y que ganaran el amparo los 31 colegas y funcionarios del antiguo CONACYT o del Foro Científico que fueron acusados por la doctora Álvarez Bulla de crimen organizado. Esa es una posibilidad que no tenemos la certeza de que se vaya a mantener ahora en el futuro en México. En Estados Unidos, hasta ahora el Poder Judicial mantiene su independencia, la Suprema Corte estadounidense es otra cosa diferente, pero ciertamente es algo que no vamos a perder nosotros, que no vamos a tener ahora en México, por un lado. Por otro lado, hay un punto que yo creo que es muy importante subrayar. Estados Unidos es una de las grandes potencias científicas y tecnológicas a nivel mundial. La ciencia no es una democracia, no se funciona en niveles, no funciona en niveles de igualdad. Hay modas académicas y modas científicas que establecen algunos cuantos polos de poder académico a nivel mundial, pero también ciertamente la naturaleza misma de la investigación científica permite que se establezcan estándares, valores, resultados, políticas de investigación que son perfectamente visibles en el caso estadounidense. La comunidad académica, científica de Estados Unidos es tan grande, es tan enorme, que eso la convierte en un referente esencial para programas de colaboración, para programas para definir tendencias académicas, para generar procesos de entrenamiento. Y eso ahora se va a perder. Yo no conozco cuántos convenios de colaboración, por ejemplo, existen entre las instituciones académicas estadounidenses y las instituciones académicas mexicanas. Sé que hay gente, Abril Saldaña señaladamente en la Universidad de Guanajuato, me acabo de enterar ayer, antier, que está investigando los convenios que hay entre el NIH, los National Institute of Health, y las instituciones de salud en México. Todo eso está en riesgo ahora. La permanencia de estudiantes de mexicanos en Estados Unidos que estén en entrenamiento está en riesgo. Mis amigos de la NASA, que es algo que conozco muy bien, me han comentado en estos días que no saben con qué garantía se puede contar para continuar o no con programas de entrenamiento y colaboración científica. Es decir, vamos a tener una marejada que va a arrasar literalmente una parte importante del aparato de investigación de México, en un momento en el que cada vez es más claro que tenemos que tener problemas que solo pueden ser atacados de manera global, de manera metanacional. Y eso nos va a afectar. A mí me gustaría saber, por ejemplo,
me gustaría que la Secretaría de Ciencia, Tecnología, etcétera, a cargo de la doctora Rosaura Ruiz, en lugar de estar haciendo llamados para que la gente acuda al Zócalo, mejor nos hiciera el inventario o el recuento de cuántos convenios tenemos con Estados Unidos, cuántas colaboraciones existen y qué riesgo tenemos de que eso se venga abajo y cómo los vamos a compensar. La ciencia desde hace mucho tiempo es una actividad transnacional, en el mejor sentido del término. Por ejemplo, cuando la gente llegó en el siglo XIX al Polo Sur, al Polo Norte, eran parte de convenios ya internacionales que estaban establecidos desde entonces. Eso cada vez es más visible con proyectos como los de la megaciencia, lo que Derek de Soya Price llamó megaciencia, como el Año Geofísico Internacional, como la vigilancia del clima con satélites, como la supervisión de los niveles de contaminación, como la atención a brotes de enfermedades, unas conocidas y otras no, que pueden ser de carácter epidémico. Todo eso va a ser profundamente afectado y es algo que no está claro ni cuáles van a ser las consecuencias por el lado estadounidense, ni cómo estamos siendo preparados, si es que lo estamos, para atender a ellas. Muchas gracias, doctor Lascano. David, adelante con tus comentarios. Bueno, pues eh, no sé si este va a ser un conversatorio que acabe deprimiendo a mucha gente, pero creo que la fotografía que está planteando el doctor Lascano pues es súper realista y es muy clara que estamos en un proceso inédito y muy grave, ¿no? El ataque, aquí en la pregunta nos plantean, ¿no? La desconfianza hacia instituciones científicas y académicas. Y la pregunta, pues, que subyace es por qué y qué es lo que se está buscando, ¿no? O asumiendo que hay alguna racionalidad detrás de este proceso tan extraño y tan contradictorio que estamos viendo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, bueno, pues digamos, estamos viendo este punto de ataque a la idea de las clausuras en las universidades norteamericanas y que generalmente que se ha generalizado o de manera generalizante le llaman la agenda woke y que en particular ahora también vemos esta agenda de acusación de antisemitismo en algunas universidades de Estados Unidos y ese es como el pretexto o la idea o el argumento a través del cual pues están amenazando con la reducción importante de recursos, ¿no? Entonces uno puede pensar que más allá de si hay elementos reales o no para estos ataques gubernamentales hacia las universidades, lo que sí me llama la atención, y creo que ya lo mencionó el profe Lascano también, es la tendencia o vamos a decir la táctica política que se utiliza, el uso de paparruchas, de bulos, la normalización de la mentira y como se plantea muchas veces, el orgullo de la ignorancia, ¿no? Y no el orgullo en la ignorancia y del pensamiento dirigido como parte de la táctica política para atacar, como parte de la táctica política para denostar a las universidades, a los centros de investigación, ¿no? Ya sabemos que en Estados Unidos la agenda es profundamente conservadora, pero si nos vamos al caso de México, pues también alguno de estos elementos ha estado ahí, ¿no? Yo le llamo una especie de discurso ideologizado, ¿no? Lo llamo ideologizado porque la ideología en sí misma no necesariamente es mala, ¿no? Hay ideologías que son abiertas y que permiten el debate y la creación de mecanismos incluso de autocorrección. Pero ideologizante acá significa que no se requiere de argumentos ni de elementos para debatir. Se impone vía el poder agresiva y selectivamente el ataque y las razones del ataque, si es que razones lo había que entrecomillarlo, ¿no? Una visión además dogmática, como frases que aparecieron en el sexenio pasado de estar del lado correcto de la historia, ¿no? Y el uso de las patrañas y las paparruchas como mecanismos bien orquestados, incluso con difamadores pagados, ¿no? Para callar a las voces disidentes. Entonces hay paralelismos entre Estados Unidos y México bajo esta sombrilla populista, ¿no? Y curiosamente a través de mecanismos anticientíficos y un lenguaje que extraña en términos de la dificultad que se puede generar para poder entrar en ningún diálogo, ¿no? Si hubiera algún proyecto político congruente detrás de estos ataques, pues
probablemente podríamos entenderlo mejor y reaccionar y discutir y debatir y hasta aceptar autocríticamente problemas que podemos tener en el sector para corregirlos, pero bajo estas tácticas políticas es bastante difícil, ¿no? Queda claro, al menos para mí, que la visión liberal, ¿no? De generar un orden a través de la libertad y la autonomía de diversos grupos, a través del diálogo y el debate, pues está en cuestionamiento, ¿no? La agenda populista, pues va en otro sentido, ¿no? El ataque a las élites implica el reacomodo de las élites de la enseñanza y la investigación bajo un discurso ideologizado que usa como pretexto para lanzar esquemas que normalicen la centralización, la verticalidad de las decisiones y sobre todo la subordinación, pienso yo, de las universidades, de los centros públicos de investigación y demás mecanismos de pensamiento a la agenda de los gobiernos en turno, ¿no? Eh, yo no sé si incluso leyendo y estudiando un poco cómo un país autoritario como China ha logrado tener un desarrollo tecnológico interesante, pues básicamente lo que uno observa es que ni es tan centralizado ni es tan vertical como podría pensarse. Entonces uno sí realmente encuentra un enigma como para poder pensar estrategias, digamos, qué estrategias se pueden abrir para dialogar, para discutir, para debatir, para ser autocríticos y construir nuevas estructuras de gobierno en nuestro sector, cuando, digamos, la táctica política del otro lado, pues no nos da como muchos espacios para entender si realmente hay un proyecto político detrás, más allá simplemente de querer subyugar y subordinar el conocimiento a la agenda del partido político en su momento, ¿no? Eh, como ejemplo tenemos curiosamente, pues hoy día, en ese sentido, la manera en que se están estableciendo las estrategias generales en nuestro país. Eh, Parece ser que nuevamente, digamos, estamos como regresando al mismo punto, ¿no? No es que sea una mala idea tener estrategias generales, por ejemplo, ¿no? Como se está planteando ahora, tener algunas estrategias más específicas en ciertos sectores en los cuales se puede apostar que tenemos probablemente alguna ventaja comparativa y tratar de generar eso como un eje, plantearse como un eje para pues mover y generar un impacto importante del sector en la realidad mexicana y en el desarrollo económico. Pero pues nuevamente, digamos, regresamos a las preguntas de gobernanza, ¿no? ¿Quiénes establecieron esas prioridades? ¿Por qué esas prioridades y no otras? ¿Quiénes participaron? O se crearon solamente en los escritorios de las agencias gubernamentales, o realmente hay grupos que han discutido la viabilidad y se puede analizar y debatir si había otras opciones, y sobre todo, pues qué tipo de estrategias de gobernanza de las propias acciones de investigación se van a tener, qué va a suceder si las cosas no funcionan exactamente como están planteadas en los documentos oficiales. Nuevamente, la comunidad parece ser que no pudo participar, no pudo dialogar ni debatir respecto de estas prioridades que se están estableciendo. Y entonces, bueno, pues me queda claro que sin un mecanismo de gobernanza nuevo que podamos rediscutir, que podamos dialogar como comunidad, pues estos mecanismos que no parecen tener las lógicas básicas de escepticismo, respeto por la evidencia, mecanismos institucionalizados de autocorrección y de autocontrol, pues me parece que vamos otra vez en el camino de la desilusión, ¿no? Donde nuevamente las grandes ideas aparecerán que son más bien ocurrencias, que no tienen un sustento comunitario de la comunidad académica debajo para poder pensar que puedan tener algún éxito relativo, por lo menos un éxito mínimo en el futuro. Muchas gracias, David. La tercera pregunta, que con esta pregunta trataríamos ya de ir cerrando para abrir un espacio de preguntas hacia ustedes, es ¿qué estrategias pueden desplegar la comunidad científica o las comunidades científicas para resistir y contrarrestar las lógicas populistas que deslegitiman la experticia, distorsionan el conocimiento y subordinan la ciencia a fines ideológicos? Doctor Lascano, si quiere comenzar, por favor, adelante. ¿Cómo no? Esa es, yo creo que una de las preguntas más difíciles que se pueden plantear.
pero yo creo que una de las primeras tareas es que la comunidad científica, y estoy hablando aquí de la comunidad académica en realidad, ¿no? En general, pero que la comunidad científica, la comunidad académica sean capaces de primero tener conciencia muy clara y ser capaces de hacer esa conciencia al resto de la sociedad, que en modo alguno el reconocimiento de la importancia del conocimiento científico significa la defensa de una visión tecnocrática de las sociedades. Es decir, no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que no se pretende un modelo como el de Platón, ¿no? En el que sea un grupo de sabios quienes gobiernen las sociedades, sino que hay el reconocimiento de la importancia de el conocimiento especializado, de la definición de políticas públicas tomando en cuenta el papel de los académicos, el papel de los científicos, de la comunidad académica, y que esto no se ha usado en modo alguno para descalificar a la ciencia como algo ajeno a las necesidades de las personas comunes y corrientes. Esto yo creo que no es una tarea fácil, no es una tarea fácil porque el populismo es un poco como, me recuerda un poco la estatua del Laconte devorado por las serpientes, ¿no? Que está en el Vaticano, en donde se extiende y jala y domina con una facilidad extraordinaria. Pero creo que es una tarea que hay que dar. En segundo lugar, en México, y este es un fenómeno que yo vi primero en España hace unos 10 o 15 años, pero que ahora es muy, muy visible en México, hay un grupo enorme, no solo de instituciones académicas, de universidades, de sociedades científicas, de sociedades de especialistas, sino también de jóvenes sobre todo, muy empeñados en que la divulgación científica sea un elemento de democratización del conocimiento. Por ejemplo, a mí una de las críticas más acerbas que creo que se le puede hacer al CONACYT en el sexenio pasado, con H o sin H, es que mantuvo un silencio terrible sobre lo que era una pandemia, sobre lo que son los virus, sobre la necesidad de la investigación para comprender lo que estaba ocurriendo. Es decir, sacrificó totalmente la posibilidad de la divulgación de la ciencia y quedó en manos de sociedades científicas, de voluntarios, de universidades, del Colegio Nacional, etcétera, el hacer ese tipo de promoción y de muchos jóvenes. Entonces yo creo que allí hay un instrumento que la sociedad civil, en el sentido más estricto del término, no ha sabido promover, aprovechar y desarrollar en todo lo que se pueda. Aquí quise hacer una anotación adicional que creo que es importante. Los centros públicos de investigación, como ustedes, en todo el territorio nacional, no solamente están abocados a la investigación en su campo, en una serie de áreas, no solamente impactan en la docencia a nivel superior, sino que también son referentes académicos de divulgación de información de calidad. Cuando se debilita un centro público de investigación, las poblaciones donde están perdiendo muy rápidamente una posibilidad de hacer del conocimiento un valor de todos. Eh, y por otro lado, y creo que eso es una crítica que nos deberíamos hacer a la comunidad científica latinoamericana, si nos damos cuenta, uno de los productos más extraordinarios de la Unión Europea, con todos los defectos que se le puedan asignar, pero uno de los productos más extraordinarios fue la creación del programa Erasmus, que fue el resultado de una visión de Jacques Delors. Extraordinario, porque permite, por ejemplo, que una estudiante griega se vaya a formar a Dinamarca y se va creando una sensación de ciencia regional, de aparato científico regional, que ha sido extraordinariamente exitoso. Si una estudiante griega puede adaptarse perfectamente a la situación en Dinamarca,
un estudiante argentino se va a sentir más a gusto por razones de pasado cultural, de lengua, de historias compartidas en Guatemala. Los latinoamericanos no hemos sido capaces de desarrollar el equivalente a un programa Erasmus, y esto es algo que yo creo que fortalecería los lazos de la ciencia de una manera extraordinaria a nivel regional. Somos una de las regiones que está desperdiciando su historia común, su lenguaje común, sus identidades sociales para poder hacer un aparato científico regional poderoso que permita, por ejemplo, garantizar que haya una mayor colaboración, un mayor intercambio de estudiantes, etcétera. Cuando se cumplió el 5º centenario de quién sabe qué, España se dedicó a voltear a Europa para presumir, y los latinoamericanos nos dedicamos a reclamarle a España, en lugar de haber pensado en la creación, por ejemplo, de un fondo común que permitiera precisamente facilitar estos intercambios. Hay una serie de medidas que yo creo que son específicas de la comunidad científica, y hay una serie de medidas que son más generales que yo creo que deberíamos adoptar para que quede claro hacia dónde es donde queremos o creemos que podemos ir. Muchas gracias, doctor Lascano. David, adelante. Ay Dios, pues buena pregunta, muy difícil. Pues a ver, me gustaría plantear dos cosas. Una que puede sonar al principio fuerte, pero que creo que es necesaria. La primera que yo plantearía sería autocrítica. Y me parece que por autocrítica me refiero a, en el mismo sentido probablemente que el profe Lascano, que podamos proponer y podamos organizar ciertas discusiones que creo que sí hacen falta y que se ha perdido tiempo, digamos, la crítica que viene del populismo, pues puede ser una oportunidad para hacer una autocrítica seria y bien calibrada de muchas cosas que en efecto tenemos que lanzarnos. Ya dijo el profe Lascano algunas. Yo me atrevería a decir que podríamos volver a discutir conceptos importantes como el de la libertad de cátedra y investigación. ¿Por qué es importante? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se instrumenta? ¿Cómo se asegura en las organizaciones, en las leyes, en las propias mecanismos de gobernanza del sector? Me parece que es una discusión muy válida, muy interesante, que vale la pena repensar y redefinir, digamos. Hay fallas y hay problemas de este elemento, como también grandes esperanzas y grandes lógicas de por qué defender la libertad de cátedra y de investigación. La lógica del impacto, ¿no? Llevamos muchos años siendo arrastrados un poco por esta lógica cuantitativista y un poco una visión de fábrica, ¿no? Como si fuera producir investigación fue un asunto de procesos técnicos, administrativos, tecnocráticos, digamos, estamos viendo las consecuencias negativas y graves de ese elemento, ¿no? Pero el impacto de la ciencia y la tecnología tiene que ser explicado, tiene que ser difundido, tiene que ser llevado también en la medida de lo posible a las comunidades, a la gente en particular, o tiene que ser, digamos, también, digamos, difundido. Entonces ahí creo que nuevamente hemos perdido, no digo que es nuestra culpa, pero digamos, ¿no? Como que la dirección del sector, el tiempo que perdió con ACID en nuestras discusiones ideologizantes, digamos, en vez de llevar a cabo debates al respecto de estos temas importantes. Uno tercero que a mí me está impactando muy fuerte de manera personal y en el entorno, como yo lo veo, es el asunto del atraso pedagógico y el atraso de nuestras capacidades para explicarles a los jóvenes las cosas. Con las nuevas tecnologías, con las nuevas perspectivas, estamos muy atrasados pedagógicamente en muchos sectores. Yo no sé si en ciencias naturales pasa igual, pero lo que yo veo en ciencias sociales, sin lugar a dudas, es eso, un atraso pedagógico muy fuerte para poder transmitir el cariño por el conocimiento y el desarrollo de los nuevos conocimientos, que nuevamente es un debate que vale la pena desarrollar. Y el segundo punto con el que me quedo es no queda de otra más que ser muy resilientes en este asunto. Hay que discutir ustedes usaron la palabra y hay que plantearla de una manera muy fuerte, ¿no? Resiliente significa, obviamente, la capacidad también de absorber estos golpes que nos están dando. Algunos pueden ser correctos, la mayor parte de ellos, creo yo, son injustos, pero también es cierto que esa capacidad de absorber estas críticas implica
la urgencia de reconfigurarnos, reordenarnos, repensarnos nosotros mismos, nosotros y nosotras mismos, y revalorar y relanzar con fuerza la importancia que tiene para un país como México invertir en la ciencia y la tecnología, ¿no? Pensar que digamos, simplemente porque somos ciencia y tecnología nos debe de apoyar a la sociedad, creo que ya se está quedando corto y que necesitamos en esta lógica de resiliencia absorber los golpes y salir adelante con una nueva energía y con una nueva fuerza, ¿no? Podría agregar yo una cosa, si se me permite. Claro que Eh, sí, doctor Rascano. Muchas gracias. Escuchando al profesor Arellano, a don David, me doy cuenta de algo que, por ejemplo, fue una omisión brutal de toda la comunidad académica, y que nunca nos pusimos de acuerdo para imponer una condición mucho más sana en la evaluación del trabajo académico. Miren ustedes, la ciencia en México, la ciencia y la tecnología han sido tradicionalmente apéndices menores en los informes presidenciales. Eso es una realidad. Eh, pero luego además, eso es algo que, por ejemplo, nunca se criticó lo suficiente. Cuando se ofrecieron alternativas extraordinarias como la creación de la Comisión Nacional de Biodiversidad, la CONABIO, allí lo que teníamos eran los investigadores, y esto fue resultado de la visión del doctor José Sarucán y un grupo de colaboradores jóvenes extraordinarios que estuvieron a su lado. Cuando esto se hizo, allí el énfasis no era en publicar artículos de investigación, sino recuperar conocimiento, algunas veces tradicional, otras veces extraordinariamente sofisticado con técnicas modernas, y hacer público este conocimiento. Es decir, el énfasis no era en la cantidad de artículos. Hemos dejado, por ejemplo, que en el CONACYT, en los CONACYT pasados y en la Secretaría actual, aparentemente eso va a ser lo que va a seguir ocurriendo, el trabajo científico se ha evaluado en función de la cantidad de artículos que se publican. Y yo no sé si ustedes, mis colegas, mis amigos de el área de las ciencias sociales están conscientes del asunto, o si padecen el mismo problema que tenemos en ciencias naturales y exactas, pero ahí lo que tenemos es la transformación de muchas pequeñas editoriales o publicaciones de sociedades en ser absorbidas, han sido absorbidas por unos cuantos monopolios editoriales a nivel internacional. En este momento no hay arriba de 4 o 5 monopolios que controlan la enorme mayoría de las revistas científicas. Y me refiero aquí a las de ciencias naturales y exactas. Les digo, no sé cuál sea la situación en las ciencias sociales, en las ciencias, en las humanidades. Yo creo que allí, por ejemplo, no podemos permitir que la evaluación del trabajo científico esté separado de esa manera, como bien decía el doctor Arellano, el profesor Arellano, de la pedagogía, de la docencia. Eh, Allí hay una contradicción que no hemos sabido manejar para nada. Es cierto que tampoco ha sido fácil que tomemos esos espacios, pero yo creo que es un punto que tampoco podemos seguir descuidando. La ciencia ya no es el esfuerzo de una investigadora en su laboratorio que quiere conocer la biología de los cactus, o de un astrofísico aislado, sino que en realidad en México y en el mundo entero el papel de las redes es cada vez más importante, y eso también lo hemos descuidado. Nos hemos deslizado muy rápidamente hacia los proyectos de megaciencia, en donde no solo los estudiantes y no solo los técnicos, sino también, por ejemplo, los investigadores, somos como
estos obreros en tiempos modernos de Charles Chaplin, ¿no? En el que está uno ajustando una banda sin fin o empacando un producto en una caja y la formación de los científicos está sufriendo poderosamente, de una manera muy dramática, esa visión en donde la pedagogía actual no corresponde a la situación actual de la investigación científica. Yo creo que ahí también tenemos una tarea que no podemos descuidar. Muchas gracias, doctor Lascano. David, si quieres agregar algo. Ok. Daríamos entonces lectura a algunos comentarios que se han vertido en la red social Facebook del Colegio de San Luis. Sí, Sí, Toño, ¿te los paso? sí, por favor. Mira, aquí está.